Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. El día de hoy vamos a revisar la NIC 1, presentación de estados financieros. Al preparar los estados financieros, debemos entender cómo deben estar estos preparados previo a su presentación, cómo deben estar estructurados, clasificados. Y hablamos de los estados financieros en su conjunto. En este caso, el estado de situación financiera, el estado de resultado o estado de resultado integral, el estado de cambio del patrimonio, notas. Y esta NIC 1 aborda el tratamiento contable. Nos va a dar una guía de cómo preparar correctamente y presentar estos estados financieros. Antes de continuar, deseo enviar un saludo a nuestra colega, la CPA Berta Borges y Samia Hernández de la ciudad de Guayaquil. En Riobamba, a la CPA Paulina Novoa. En Cuenca, a nuestro colega CPA Galo Brito y su esposa Verónica. Saludos, colegas. Iniciamos. Primera parte. Contenido. A. Objetivo. B. Alcance. C. Definiciones. D. Casos explicativos. Objetivo. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Interpretación. Como bien indica este párrafo, nos dice, establece las bases para la presentación de los estados financieros que sean de propósito general. En este caso, entender conceptos esenciales para que el profesional contable del país que sea pueda presentar la información financiera a los usuarios. Estos estados financieros van a ser comparables entre un periodo a otro. También su comparación entre entidades, instituciones, gremios, etc., o sectores productivos. La norma establece requerimientos generales y sobre todo para el contador público o el contador público certificado o contador público de acuerdo al país, de acuerdo al país de cada profesional, va a ser la guía que lo ayude a preparar técnicamente
esa información financiera. Alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera NIF. En otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos. Esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a estos estados financieros. Esta norma se aplicará de la misma forma a todas las entidades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados de acuerdo con la NIF 10, estados financieros consolidados, y las que se presentan estados financieros separados, de acuerdo con la NIC 27, estados financieros separados. Interpretación. Bien, la entidad, a través de su departamento contable, se guiará por la NIC número 1 para preparar y presentar estados financieros. Otras NIF van a establecer los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar. En este caso, puede ser la NIC 2, la NIC 16, la NIC 40, la NIC 41. Cada una de esas normas va a establecer los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar. La NIC 1 no trata el tema de cada elemento financiero. Esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de estados financieros intermedios condensados. Esto lo trata la NIC 34. Igualmente, la NIF 10, estados financieros consolidados, para las empresas que tienen que presentar estados financieros consolidados. En el caso de la NIF 27, estados financieros separados. Conclusión. La NIC 1 nos va a ayudar a preparar y presentar estados financieros de propósito de información general. Otras normas van a abordar otros elementos financieros u otro tipo de operaciones, donde van a establecer sus requerimientos, reconocimiento, medición e información a revelar. La NIC 1 no va a ser de aplicación a la NIC 34, NIF 10 y NIC 27. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público.
Si las entidades con actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público aplican esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros e incluso para estos. Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio referencia párrafo 16, NIC 32. Tal como se define en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación, y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, por ejemplo, algunas entidades cooperativas, podrían tener la necesidad de adaptar la presentación en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. Bien. Interpretación del párrafo. La norma o el conjunto de normas utiliza terminología para entidades con ánimo de lucro, incluyendo al sector público. Si hay empresas sin fines de lucro, tanto del sector privado como público, van a verse obligadas a realizar modificaciones en la presentación de la información financiera. En el caso de las entidades que carecen de patrimonio, como lo define la NIC 32, ejemplo, fondos de inversión, y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, como en el caso de algunas entidades cooperativas, podrían tener la necesidad de adaptar la presentación en los estados financieros. Definiciones. Los estados financieros con propósito general, denominados estados financieros, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Bien. Los estados financieros buscan informar a los usuarios. Pero tal vez la información se encuentre corta a las necesidades que tienen ciertos usuarios. Tal vez requieran una mayor cantidad de información mucho más detallada. Pero lo que buscan los estados financieros en su conjunto es informar, no entregar informes a la medida. Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlos, tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Interpretación. Las normas o el conjunto de normas, en el caso de las NIC completas, o las secciones, en el caso de las NIF para pymes, tienen una serie de requerimientos. Pero necesariamente
En algunas entidades, estos requerimientos tal vez no puedan ser aplicables. Por lo que se vuelve impracticable los requerimientos de cada norma. Va a depender de las circunstancias de cada país o de cada entidad. Materialidad o importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partida son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. Sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Interpretación. El profesional contable, al preparar los estados financieros, puede omitir o puede presentar información inexacta. O incluso contener errores. Si la información presentada en los estados financieros contiene estas omisiones o errores, pueden influir en la toma de decisiones económicas realizadas por los usuarios. En un ejemplo sencillo que realizaba en un módulo anterior, mencionaba el caso de los inventarios con un lote de $20,000, con la imagen de los Teletubbies, y que en fechas actuales ese lote, que tenía un valor de $20,000, podría verse deteriorado, porque tal vez las camisetas no se vendan porque ya no están en su apogeo como cuando recién salieron. Tal vez indicaba que sea más fácil vender las camisetas con una foto de Shakira. Y que este lote de inventarios de camisetas se encontraba deteriorado por un monto de $15,000. Si yo no hubiera hecho el análisis del deterioro y hubiera presentado los estados financieros solamente por el importe en libros de $20,000, y estamos hablando solamente de una partida de inventarios, los usuarios podrían establecer que sus inventarios se encuentran valorados en $20,000. Y producto de eso, tomar malas decisiones. Y estas malas decisiones muchas veces se ven reflejadas en las cuentas por cobrar, en la vida útil de las propiedades, planta y equipo,
en la falta de estudios actuariales por jubilación y desahucio, en el reconocimiento de gastos. Entonces, estos errores que se cometen van a influir en las decisiones que tomen los usuarios si estos no están presentados de acuerdo a los requerimientos de la norma. Entonces, colegas, cuando haya omisiones o inexactitudes, esto es material dependiendo los montos al momento de tomar decisiones por parte de los usuarios. Entonces, esto se llama materialidad o importancia relativa. Veamos un ejemplo. Ejemplo A. Juicio sobre materialidad o importancia relativa sobre la aplicación de políticas contables. Antecedentes. Una entidad tiene una política para capitalizar los desembolsos relativos a elementos de propiedades, planta y equipo por encima de un umbral especificado y de reconocimiento de los importes menores como un gasto. Aplicación. La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo requiere que el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconozca como un activo cuando se cumplan los criterios del párrafo 7 de la NIC 16. Revisemos el párrafo 7 de la NIC 16. NIC 16. Reconocimiento, párrafo 7. El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como un activo si y solo si a. sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y b. el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como un activo si y solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del activo. B. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. La entidad ha evaluado que su política contable, no capitalizar desembolsos por debajo de un umbral específico, no tendrá un efecto material o con importancia relativa sobre los estados financieros del periodo corriente o sobre estados financieros futuros, porque la información que refleja la capitalización y amortización de estos desembolsos podría esperarse razonablemente que no influyera en las decisiones tomadas por los usuarios, principalmente de los estados financieros de la entidad, siempre que esta política no tenga un efecto material o no tenga importancia relativa sobre los estados financieros.
y que no se establezca para lograr intencionadamente una presentación concreta de la situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo. Los estados financieros de la entidad cumplen con la NIC 16. No obstante, esta política se evalúa nuevamente cada periodo sobre el que se informa para asegurar que su efecto sobre los estados financieros de la entidad permanece no significativo. Interpretación. Cuando el profesional contable prepara los estados financieros, debe revisar las políticas contables adoptadas por la entidad. Y tratar cada operación contable de acuerdo a esas políticas adoptadas. No es que una operación que se dé en la entidad va a ser contabilizada subjetivamente por el profesional. Esta debe estar tratada de acuerdo a las NIF y de acuerdo a las políticas contables adoptadas por la entidad. En este ejemplo, se decide reconocer a resultado ciertas operaciones por considerarlas no materiales o de importancia relativa. Y porque no va a afectar en la toma de decisiones económicas de los usuarios. Aquí una experiencia en relación al tema. En una ocasión, escuchaba erróneamente a un expositor indicar que los vehículos los enviaba a resultados por considerarlos que no eran materiales o porque su política contable así lo indicaba. Pero en relación a la suma de vehículos y en relación a sus ventas y sus activos, en el análisis era material. Entonces esto de decidir si envío al activo o al resultado no es una cuestión del profesional contable. Es un tema de las políticas adoptadas adecuadamente tratadas de acuerdo a las NIF, sustentadas en un criterio técnico. No con el ánimo de disminuir la utilidad para el pago de los impuestos a la renta. Entonces, cuidado al tratar este tipo de operaciones a libre albedrío. Ejemplo B. Juicio sobre materialidad o importancia relativa sobre información a revelar especificadas por las normas NIF. Antecedentes. Una entidad presenta las propiedades, planta y equipo como una partida de los estados financieros, separada en su estado de situación financiera.
Aplicación. La NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo, establece requerimientos de información a revelar específicos para las propiedades, planta y equipo, incluyendo la información a revelar del importe de los compromisos contractuales para la adquisición de PPE. Al preparar sus estados financieros, la entidad evalúa si la información a revelar especificada en la NIC 16 es material o tiene importancia relativa, incluso si las PPE se presentan como una partida de los estados financieros separada en el estado de situación financiera. No toda la información a revelar especificada en la NIC 16 será automáticamente requerida. En ausencia de cualquier consideración cualitativa, véanse los párrafos 46 a 51. Si el importe de los compromisos contractuales para la adquisición de PPE no es material o no tiene importancia relativa, no se requiere que la entidad revele esta información. Interpretación. Las normas tienen una serie de requerimientos de información a revelar. Si esta información a revelar dentro de la operación general no es material o no tiene importancia relativa, no se requiere que la entidad revele la información. Pero nuevamente, la entidad va a recogerlo de su manual de políticas contables adoptado de las NIF. Y su presentación va a estar en qué medida, va a estar en la medida en que pueda afectar a los usuarios, si voy a presentarla o no, o voy a revelarla o no. Esto no es un tema solamente del profesional contable, sino de la administración, ya que el administrador informa de toda la gestión que ha realizado dentro del año o dentro del ejercicio económico o periodo. Entonces es muy importante evaluar qué es material y qué no es material. Ejemplo C. Juicios sobre materialidad o importancia relativa que conducen a revelar información adicional a los requerimientos de información a revelar de las normas NIF. Una entidad tiene sus principales operaciones en un país que, como parte de un acuerdo internacional, está comprometido a introducir regulaciones para reducir el uso de energía basada en el carbón. Las regulaciones no habían sido todavía promulgadas por la legislación nacional de ese país al final del periodo sobre el que se informa. La entidad posee en ese país una estación de producción de energía con carbón. Durante el periodo sobre el que se informa, la entidad registró una pérdida por deterioro de valor en su estación de producción de energía con carbón, reduciendo el importe en libros de la estación hasta su importe recuperable. No se incluyó ninguna plusvalía
ni otros activos intangibles con vida útil indefinida en la unidad generadora de efectivo. Aplicación. El párrafo 132 de la NIC 36 deterioro del valor de los activos no requiere que una entidad revele los supuestos usados para determinar el importe recuperable de un activo tangible, a menos que la plusvalía o los activos intangibles con una vida útil indefinida se incluyan en el importe en libros de la unidad generadora de efectivo. No obstante, la entidad ha concluido que los supuestos sobre la probabilidad de que la promulgación en el país de regulaciones para reducir el uso de energía basada en el carbón, así como sobre el plan de promulgación que consideró al medir el importe recuperable de su estación de energía de carbón, podría razonablemente esperarse que influyeran en las decisiones que los usuarios principales realicen sobre la base de estados financieros de la entidad. Por ello, la información sobre esos supuestos es necesaria para que los usuarios principales comprendan el impacto del deterioro de valor de la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad. Por ello, aun cuando no sea requerida específicamente por la NIC 36, la entidad concluye que sus supuestos sobre la probabilidad de que la promulgación nacional de regulaciones para reducir el uso de energía basada en el carbón, así como sobre el plan de promulgación, constituyen información material o con importancia relativa y revela esos supuestos en sus estados financieros. De acuerdo al párrafo, la NIC 36 no indica en uno de sus párrafos esta información a revelar, pero la administración considera que es sumamente importante revelarlo y lo presenta en los estados financieros. En este caso, en una sección de las notas. Cuando usted como administrador o gerente de una compañía le entregan los estados financieros, debe leer las notas. Es sumamente importante que usted revise la nota para establecer información revelada que sea sensible antes de que usted tome algún tipo de decisión. Estos tipos de decisiones pueden darse en los aspectos de invertir, prestar dinero, transferir maquinarias, etc. Las normas internacionales de información financiera, NIF, son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Esas normas comprenden a. Las normas internacionales de información financiera NIF, las normas internacionales de contabilidad NIC, las interpretaciones del CINIF y de interpretaciones SIC. Entonces, cuando
hablamos de normas internacionales de información financiera, no hablamos solamente de las NIF, sino del conjunto de información. Entre ellos está incluido las normas internacionales de contabilidad, el CINIF y las interpretaciones de la SIC. La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, requiere tener en cuenta las características de tales usuarios. El marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera establece en el párrafo 252 que se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. Entonces, aquellos usuarios, representados por sus administradores o similares, no pueden argumentar que desconocen el tema de la información financiera. O indicar que simplemente el responsable es su departamento contable. No. La responsabilidad recae sobre el gerente general, sobre el representante legal. Por eso es importante que los representantes legales de una compañía se preocupen por revisar la información financiera y entenderla. Va a ser muy productivo para ellos y para todos los que están inmersos dentro de esa compañía, sean internos o externos. En consecuencia, la evaluación necesita tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se vean influidos al tomar decisiones económicas. Al momento de revisar los estados financieros, al momento de evaluar cada elemento financiero. ¿Cómo van a estar influenciados de acuerdo a esa información financiera? Es muy importante antes de aflojar el efectivo y equivalentes al efectivo. Las notas contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y otro resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidos en ellas. Bien.
Las notas a los estados financieros van a contener información explicativa resumida de cada uno de los elementos financieros que componen el conjunto de estados financieros. Y de otra información que no requiera registrarse todavía. Ejemplo, ciertas operaciones contingentes en las cuales no se puede establecer fiablemente la cuantía del impacto que podría darse en un futuro cercano, pero que necesariamente va a ser revelado en las notas a los estados financieros, o alguna operación que no haya sido registrada correctamente. Otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos, incluyendo ajustes por reclasificación, que no se reconocen en el resultado del periodo, tal como lo requieren o permiten otras NIF. Interpretación. En otros resultados integral, incluyen partidas de ingresos y gastos que necesariamente no se reconocen en el resultado, pero que en el otro resultado integral deben ser presentadas por su importancia, por su materialidad. Ejemplo, los cambios de ciertos instrumentos financieros que pueden darse a la baja o pueden haber incrementado su valor, pero que necesariamente debe ser reconocido en la contabilidad, pero que va a ser reconocido en el otro resultado integral, dentro del estado de resultado o estado de resultado integral. Eso lo veremos más adelante cuando revisemos el estado de resultado o estado de resultado integral. Los componentes de otro resultado integral incluyen A. Cambios en superávit de revaluación. B. Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos. C. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio extranjero. D. Las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio designado a valor razonable con cambios en otro resultado integral, de acuerdo con el párrafo 5.7.5 de las NIF, instrumentos financieros. Entonces aquí nos muestra los componentes de ese otro estado de resultado integral para su guía. De A. Las ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2a de la NIF 9. E. La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura
En una cobertura de flujo efectivo y las ganancias y pérdida de los instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio, medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 de la NIF 9. F. Para pasivos particulares designados como a valor razonable, con cambios en resultado, el importe del cambio en el valor razonable que sean atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo. G. Los cambios en el valor temporal de las opciones al separar el valor intrínseco y el valor temporal de un contrato de opción, y la designación como el instrumento de cobertura solo de los cambios en el valor intrínseco. Revisar la NIF 9. En la lámina anterior revisamos cuáles son los componentes del otro resultado integral. Entonces tenemos el superávit por revaluación, las mediciones de planes de beneficios definidos con relación a la NIC 19, ganancias y pérdidas producidas en la conversión de estados financieros de un negocio extranjero, de acuerdo a la NIC 21, las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio, las ganancias y pérdidas sobre activos financieros, las ganancias y pérdidas de instrumentos de cobertura, pasivos particulares designados como a valor razonable, los cambios en el valor temporal de las opciones al separar el valor intrínseco y el valor temporal. Todo esto va a afectar el otro estado de resultado integral dentro del estado de resultado. Recuerde, estado de resultado o estado de resultado integral. Más adelante, en otros módulos, veremos ejemplos. Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral. Bien, entonces todo esto son definiciones. Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral, en el periodo corriente o en periodos anteriores. Ajustes por reclasificación. Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral. El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. El resultado integral total comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral. Aunque esta norma utiliza los términos otro resultado integral,
resultado y resultado integral total, una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales, siempre que el significado sea claro. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el término resultado neto para denominar al resultado. Grupo X, Y, Z. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral para el año finalizado al 31 de diciembre. Ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en un estado y la clasificación de gastos dentro del resultado del periodo por función en unidades monetarias. Tenemos ingresos, otros ingresos, variación en los inventarios, trabajos realizados por la entidad y capitalizados, consumos de materia prima y consumibles, gastos por beneficio a los empleados, gastos por depreciación y amortización, deterioro del valor de propiedades, planta y equipo, otros gastos, costos financieros, participación en las ganancias de asociadas, ganancias antes de impuestos, gastos por impuestos a las ganancias, ganancia del año procedente de actividades que continúan, pérdida del año procedente de actividades continuadas, ganancia del ejercicio contable, ganancia atribuible a propietarios de la controladora y participaciones no controladoras, ganancias por acción en unidad monetaria básica y diluida. Bien, este ejemplo trata de mostrar, ¿sí?, un estado de resultado integral. Los siguientes términos se describen en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación, y se utilizan en esta norma con el significado especificado en dicha NIC 32. A. Instrumentos financieros con opción de venta, clasificado como un instrumento de patrimonio. B. Un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la liquidación y se clasifica como un instrumento de patrimonio. Fin de la primera parte. Segunda parte. Contenido. A. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil
a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad. Bien, antes de avanzar, interpretemos este párrafo. Nos dice que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera. El objetivo de estos estados financieros es suministrar información del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo, y que esta información sea útil a los usuarios para tomar decisiones económicas. Esta información presenta información de los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los que en su condición de tales, y F, flujo de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos efectivos futuros de la entidad, y en particular su distribución temporal y su grado de certidumbre. Ciertos profesionales contables erróneamente solo entregan el estado de situación financiera y el estado de resultado. Ciertos administradores equivocadamente consideran que la información más importante de los estados financieros le corresponde al estado de resultado o estado de resultado integral, porque en ella se demuestra la utilidad o pérdida que haya tenido un negocio. Y en base de esos resultados, tomar las decisiones correspondientes. Y en otros casos, ciertos usuarios simplemente guardan esa información financiera y no la revisan. Y otro grupo de usuarios no recibe absolutamente ningún tipo de información. Y es que ciertos gerentes de ciertas empresas consideran que todavía vivimos en la época de comprar y vender. Y al no saber interpretar y analizar sus estados financieros, toman las decisiones de acuerdo como sopla el viento. En este caso, de acuerdo a cuánto ingresa y de acuerdo a cuánto se gasta. Pero no más. Analizan el rendimiento de su gestión y de ciertas operaciones
donde la información debe ser analizada. Cuentas por cobrar. El rendimiento de las propiedades, planta y equipo, o la explotación de las propiedades, planta y equipo. El análisis de la gestión de los vendedores. Los gastos en las partidas de sueldos y beneficios sociales. Los gastos incurridos en combustibles, suministros de materiales, materia prima. Entonces, no hay un análisis de estos elementos financieros. No hay un análisis de las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de flujo efectivo. De hecho, el estado de flujo de efectivo está invisibilizado. Muy pocos gerentes saben para qué sirve. Y en cierta medida, también se encuentran casi invisibilizadas las notas a los estados financieros. En sentido figurado, voy a dar un ejemplo de la importancia de los estados financieros. Los estados financieros son el mapa, que al no tener ese mapa, usted simplemente deambula de un lado al otro esperando llegar al objetivo. Lo mismo ocurre. Su información financiera es tan vital para llegar a sus objetivos que al no tenerlo, simplemente se basa en sus ventas. ¿Cuánto vendí? En función de eso, sigo vendiendo y sigo comprando, sin analizar sus otros recursos y cómo está internamente. En conclusión, por fuera puede estar bien maquillado, pero por dentro está pésimo. Fin de la segunda parte. Reflexión. El presentar los estados financieros completos es sumamente importante para la toma de decisiones. Pero como dije anteriormente, algunos estados financieros como el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio del patrimonio se encuentran invisibilizados. Es verdad que al cierre del ejercicio contable se los presenta a las instituciones del Estado, pero simplemente se presenta como un tema formal de información a presentar por los requerimientos de las entidades de control. Pero no, internamente dentro de las empresas o de las compañías no se presenta la información completa. Una mayoría de departamentos contables solo presentan el estado de situación financiera y el estado de resultado. Y eso no es suficiente para tomar decisiones o para analizar la compañía internamente. Una recomendación a los gerentes de las empresas es que se tomen un tiempo dentro del mes para revisar su información financiera. Caso contrario, simplemente no tendrán ese mapa y irán de un lado al otro hasta ver si alcanzan su objetivo. Tal vez en una empresa pequeña no sean importantes. Ojo, no digo que no son importantes. Tal vez se crea que no son importantes. Y más nuestras corazonadas están dadas en cuánto hemos vendido y cuánto estamos comprando. Pero a la larga, cuando la empresa comienza a crecer, esto toma un efecto nocivo
porque la persona ya no lo puede manejar todo en la cabeza. Y ahí es donde la información financiera para avanzar es vital. Algunos profesionales contables no son escuchados por la gerencia. O tal vez la gerencia, al no saber qué solicitar al departamento contable, simplemente no lo solicita, solicita otro tipo de información y los estados financieros quedan relegados. Bien, en este aspecto, tanto profesionales contables como gerentes deben hacer un cambio de chip. Si no hay ese cambio de chip, seguirán quebrando empresas. Hagamos todos un cambio de chip. Amigos y colegas, un placer tenerlos en esta charla. Nos vemos pronto. Gracias. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero.